El término que yo he propuesto abordar filosóficamente es el del aplauso. El hecho es claro y distinto, lo conocemos todos. Se ha creado la costumbre en España de aplaudir a lo largo de esta cuarentena, confinamiento por motivos del COVID-19, a los miembros de la sanidad pública a las 8 de la tarde. Esta es una costumbre que ha surgido en la mayor parte de los países que tienen un confinamiento parcial o total de su población. Es un fenómeno que ha ido surgiendo tanto desde abajo como desde arriba, es decir, sugerido por ciertos partidos, gobiernos, pero también por la sociedad civil en sentido amplio. Y es un fenómeno que merece la pena ser analizado, sobre todo porque en el caso de España tiene un precedente inmediato muy claro, a saber, los aplausos silenciosos del 15M. Se puede establecer una contraposición muy interesante entre esos aplausos silenciosos, que tenían como objetivo principalmente no impedir el orden del discurso, y los aplausos ruidosos del presente. Para los que tengan memoria, sabrán que en mayo de 2011, con motivo de la acampada indignada en Sol, pues se popularizó esta costumbre de mostrar aprobación hacia los discursos que se están pronunciando en la Asamblea General, en la Iglesia, por medio de este gesto de agitar las manos proveniente del lenguaje de sordomudos. Este era un gesto que se había utilizado previamente en cierto mundo underground, más o menos vinculado con el anarquismo. Yo tengo que decir que la primera vez que vi este gesto fue en un garito subterráneo clandestino en Madrid hacia el año 2009-2010, donde los dueños del local, precisamente para evitar que no hubiera denuncias por parte de los vecinos, pues imponían sobre la clientela esta forma de aplaudir ante una serie de representaciones teatrales, mímicas, performativas que se estaban produciendo por aquel entonces. Podemos decir la bohemia pre-15M era madrileña, que afortunadamente pues llegó a su fin. Pero evidentemente este gesto del aplauso silencioso se popularizó masivamente con motivo del 15M. Así pues se puede establecer una primera contraposición, un primer análisis, si se quiere, superficial, entre, por un lado, los aplausos silenciosos del 15M, que no obstante decían mucho más que los aplausos ruidosos del presente. Sobre los aplausos se ha dicho de todo. Evidentemente, pues hay un discurso pro aplauso, es un discurso, digamos, que entiende que es un gesto de solidaridad, un gesto de cohesión social, un gesto de edificante. Y también hay un discurso anti aplauso, es decir, aquel discurso que entiende que es un gesto hipócrita, un gesto sobre todo cínico, conformista, autorreferencial, es decir, que al fin y al cabo los aplaudidores están aplaudiendo a sí mismos y no a los sanitarios, que muchos de ellos no los tienen a la vista. Y sobre todo este discurso anti-aplauso, pues es un discurso que entiende que obras son amores y no buenas razones. Es decir, que lo suyo hubiera sido tener una sanidad pública con la suficiente dotación de personal y de medios como para hacer frente a una enfermedad o una situación como esta, y que ya es tarde para el heroísmo. Es decir, que el heroísmo, lejos de ser algo encomiable, es algo que debemos buscar erradicar. Es decir, lo suyo sería que los sanitarios fueran profesionales y que hicieran su trabajo con los medios adecuados en lugar de tener que ser héroes, ¿no? O sea, triste de la nación que requiere de héroes y por tanto de individuos que deban ser aplaudidos. Contra los aplausos también se pronunció hace ya justo una década Rafael Sánchez Ferlosio, el escritor y ensayista español, en El País, una columna que publicó el día 29 de noviembre de 2010, en el que se quejaba del recurso reiterativo al aplauso en el Congreso de los Diputados. Como era habitual y sigue siendo habitual, ¿no?, que en el Congreso de los Diputados pues una bancada aplauda a su representante de manera mecánica, como si fuera un conjunto uniforme de robots. Las palabras de Sánchez Ferlosio en contra del aplauso de los congressmen, o ahora también congresswomen, y también entonces congresswomen, era la siguiente: congresistas tanto masculinos como femeninos, no será la siguiente. El fundamento de mi desazón es bien distinto y bastante más grave. Es la naturaleza del automatismo de reflejo mecánico que ha llegado a adquirir en nuestros días el aplauso. En las televisiones se está aplaudiendo constantemente a todo. En todo el día no se hace otra cosa que aplaudir. No se hace otra cosa de provecho en todo el día. En los entierros el aplauso se ha hecho tan convencional que se mira como una descortesía el no aplaudir. Todavía disuena en los oídos de los mayores, acostumbrados al silencio entre los muertos, pero tal vez no sea ya más que otra convención para los jóvenes, aunque para nosotros tiene la estridente inoportunidad de ser una forma de expresión que comparte con ceremonias y ocasiones alegres y festivas. La crítica a Sánchez Ferlosio está clara, ¿no? Por un lado se critica el automatismo, el carácter mecánico del aplauso,
el elemento espectacularizado que implica que nosotros veamos una televisión ya transida o atravesada por unos aplausos que se dan previamente, es decir, que ya el propio producto televisivo va con su cinta, con su envoltorio de aprobación previsionada por un público que es a su vez expectado por otro público. Y además se critica el hecho de que se mezcle el aplauso con el silencio. Aquí hay una reflexión interesante sobre cuál debe ser la actitud ante la muerte o ante el fenómeno doloroso. Si debe ser un silencio de más o menos quien calla otorga, o si debe ser un aplauso en el sentido de que la muerte pues también es un momento de celebración. A muchos de ustedes seguramente les estará viniendo a la mente el famoso meme de los negros bailando con un sarcófago, con un féretro al hombro hasta que se produce el momento catastrófico, la apocatástesis tompantón, en el que se cae el féretro al suelo, ¿no? Pues bien, aquí hay un debate que se puede incluso mantener en el presente, es decir, cómo honrar a los muertos, cómo no apropiarse de su sufrimiento, cómo no convertir al final el aplauso en un gesto hipócrita y cínico, que es la principal crítica que se enarbola contra los pro-aplausísticos. Bien. Pero una vez dicho esto, ya podemos profundizar un poco más y entrar en lo que podemos llamar una teoría general del aplauso, una aplausología, por utilizar el término que usó Sergei Pamies en una columna también publicada en el diario El País en 2006. El fundamento de esta aplausología general yo la he encontrado en un artículo muy interesante de Steve Connor titulado La ayuda de tus buenas manos, informe sobre dar palmas. Este es un texto muy largo en el que se comentan un montón de cosas sobre el fenómeno del aplauso, pero que sobre todo incide de una manera crucial en la distinción entre la palmada individual y el aplauso colectivo. O sea, una cosa es el gesto de la palmada individual que realiza un solo individuo de manera reiterada, o bien como un acto puntual, singular, y el aplauso como un fenómeno necesariamente colectivo. Es decir, no existe un aplauso de un solo individuo. El aplauso es un fenómeno colectivo que requiere siempre de otras personas y que evidentemente tiene un componente etológico, es decir, se ha comprobado, ¿no?, que tanto los chimpancés como los simios más próximos a nosotros pues suelen juntar las manos y hacen el gesto del aplauso. Es algo que se ha visto evidentemente en niños no socializados, en los famosos niños ferales. Es un gesto, por lo tanto, que proviene de la naturaleza, pero que se articula culturalmente. Una cosa, como digo, es la palmada singular, que corta en dos el tiempo, que tiene un componente disruptivo de creación de tensión, igual que cuando alguien se pone a aplaudir en solitario en un teatro mientras sigue la función, pues es un gesto principalmente de desprecio es decir, que el aplauso singular es siempre un gesto de subrayamiento del tiempo, de distensión, de tensión, frente al aplauso colectivo, que es un momento de catarsis, de tensión. Hay una serie de análisis sociológicos que muestran como una correlación entre el precio de un espectáculo y el número de decibelios del aplauso. El aplauso más largo del mundo se lo dieron si no recuerdo mal, a este cantante de ópera que recientemente ha sido denunciado. Este hombre hizo una actuación espectacular, por lo visto, de Otelo en Viena, motivo por el cual fue aplaudido durante, si no recuerdo mal, una hora y media de aplauso, ¿no? Con 81 apariciones en escena. Es decir, que salió a saludar al público que le aplaudía hasta en 80 ocasiones, ¿no? Pues bien, como digo, hay una diferencia entre la palmada individual y el aplauso colectivo. La palmada individual tiene como objetivo principalmente romper en dos el tiempo, generar una tensión cronológica frente al aplauso, que es un fenómeno de descarga, y lo que estaba diciendo, vinculado necesariamente en ocasiones con la cuestión de la estimación, el valor y el precio. Como digo, ha habido un análisis que ha mostrado cómo la gente suele aplaudir más cuanto más paga por el espectáculo que ha visto. Es decir, se ve en muchas ocasiones cargada psicológica o sociológicamente para aplaudir más, precisamente para confirmar que la inversión que ha realizado en términos monetarios pues es justa, legítima, adecuada, proporcionada, ¿vale? Leamos una cita de Steve Connor para que vean ustedes el tono también de este autor, por si quisieran acudir a leer el texto, que yo creo que es una buena referencia. Este texto de La ayuda de tus buenas manos, informe sobre dar palmas. Dice: si el sonido distintivo del ser humano
es el sonido del lenguaje, entonces el cuasi lenguaje de los sonidos inarticulados producidos por otros sitios distintos de la boca siempre tienen esa mácula de lo gratuito, lo excesivo o lo proscrito. El aplauso es la benigna superfluidad del cuerpo, es la diarrea del sonido. Pues bien, esto no es un juicio negativo, aunque como ven vuelvo a plantear la cuestión de la relación entre el logos y el aplauso, entre el discurso hablado y el aplauso. Esta distinción que establece Steve Connor entre la palmada individual y el aplauso colectivo nos remite a un famoso koan budista, a saber, el que dice lo siguiente: ¿a qué suena el aplauso de una sola mano? Como todo el mundo sabe, los koan son una serie de enigmas, acertijos de la tradición zen que tienen como objetivo generar una suerte como de vacío mental, aproximarnos a lo que se denomina en varias tradiciones místicas el satori, el nirvana, el moksha, la iluminación. ¿Bien? La forma más fácil de acceder a ese estado de iluminación precisamente es dejar de pensar, o mejor dicho, pensar en algo que no tiene sentido, o tal como el olor de las nubes, el sonido de un árbol que cae en un bosque sin nadie que lo escuche, o el sonido también que hace una sola mano aplaudiendo. Lo interesante de este aplauso de una sola mano es que, aunque para los budistas y los zen pues, es un koan que tiene como objetivo procurar el vacío mental, ha habido muchos artistas y creadores culturales que han intentado llenar ese vacío, ¿no? Es decir, es increíble ver que hay por lo menos 5 o 6 referencias fílmicas, narrativas, de muchos campos artísticos con este título: el aplauso de una sola mano. Vamos aquí a hacer referencia a 2. La primera que quisiera mencionar es la novela de Anthony Burgess, El aplauso de una sola mano, una novela publicada en el año 1961 con el heterónimo de Joseph Kell, o mejor dicho, seudónimo. La novela cuenta la historia de un tal Howard que tiene una memoria fotográfica, lo cual le permite ganar un concurso televisivo, a la manera del poeta David Leo García, que en España ha ganado un montón de concursos precisamente por su gran capacidad verbal y su memoria fotográfica. Pero este Howard va más allá de este galardonado poeta español y tiene además presciencia y clarividencia. Es decir, no solamente se acuerda perfectamente del pasado como Funes el memorioso, sino que también puede prevenir y prever el futuro. Esta presciencia y clarividencia le permite además ganar carreras de caballos, con lo cual entre los premios de un lado y de otro termina basando una fortuna formidable que le permite pasarse años viajando por todo el mundo y conociendo a los crápulas y corruptos de la élite global. Después de haber perdido prácticamente toda su riqueza, regresa a casa con su esposa, Janet, proponiéndole un suicidio a base de consumo de barbitúricos ante el inminente colapso de la civilización. Es una situación muy parecida a la que nos encontramos a día de hoy. Janet no se traga este discurso apocalíptico y escatológico y decide matar a su marido y quedarse con los dineros que todavía le quedaban de aquellas apuestas de caballos y concursos televisivos. Bien, como ustedes están viendo, se trata de una novela menor. Anthony Burgess se impuso a la edad de unos 50 años o por ahí, cuando contrajo una enfermedad que iba a acabar con él en un año, la disciplina de escribir unas 2000 palabras al día, con lo cual él calculaba o estimaba que más o menos cada 2 meses o 3 tendría una novela escrita, de tal forma que podría llegar a escribir, si escribiera con esa disciplina todos los días, pues unas 4 novelas anuales. Evidentemente la calidad de esas novelas pues era no muy elevada, y este es un ejemplo claro de ello, ¿no? El propio Anthony Burgess pues nunca quiso reeditar este libro, diciendo que se trataba de un mes de un texto que hizo por unos $100 y en el cual se propuso no utilizar más de 800 palabras. Anthony Burgess es el famoso autor de La naranja mecánica y de Poderes terrenales, quien en este libro pues decidió limitar su vocabulario precisamente para denunciar el proceso de decadencia del lenguaje, de empobrecimiento de nuestras formas de comunicación, etcétera, etcétera. Más interesante que el aplauso de una sola mano de Anthony Burgess es el videojuego cuya demo se publicó en 2018, desarrollado por Bad Dream Games, con ese mismo título, el aplauso de una sola mano, One Hand Clapping. Este es un videojuego en el que, pues en 2D, en el que uno tiene, de plataformas, podríamos decir, en el que uno tiene que ir salvando determinados obstáculos o determinados desniveles, creando infraestructuras para precisamente solventar esos desniveles por medio del uso de la voz.
Puede que la descripción que acabo de hacer es un poco equívoca, pero básicamente uno construye puentes, por decirlo rápidamente, dando una determinada nota. Y para subir de un nivel a otro, pues tiene que hacer una escala pentatónica o decir un do, re, mi, fa, sol, lo que sea, ¿no? Bien, este videojuego, en el que curiosamente el aplauso no es la mano, es nuestra propia voz, pues fue jugado en directo y luego posteriormente subido a YouTube por el youtuber con más suscriptores del mundo, PewDiePie. PewDiePie tiene un vídeo en 2018 dedicado a la demo de este videojuego, muy interesante, en el que va haciendo pues un típico gameplay de 10 minutos para cobrarla del partner. Pero lo que me parece interesante es que, aunque el videojuego tiene un título enigmático, al ser jugado por PewDiePie, digamos, regresa a la referencia previa. Es decir, PewDiePie es conocido por una sección, entre otras muchas cosas, es conocido por tener una sección llamada Meme Review, en la que hace una reseña de los memes del momento y se suele decir incluso que es una suerte casi de cementerio, ¿no?, de los memes. Cuando un meme ha sido reseñado en Meme Review de PewDiePie, pues ese meme ha pasado a mejor gloria, ¿no? Y lo que hace para iniciar esa sección dentro de los vídeos de su canal es justamente dar una doble palma, Meme Review. Volvemos otra vez a lo mismo, la diferencia entre el aplauso colectivo como un gesto de fusión con la comunidad y la palmada individual como un gesto también disruptivo, en este caso casi de sentencia. Cuando PewDiePie da la doble palmada sobre un meme, ese meme pues ha llegado a su fin, ese meme está ya fenecido. Vale, una vez dicho estas pequeñas observaciones acerca de la aplausología como una teoría general del aplauso, podemos entrar en un análisis más detallado de la historia del aplauso. El aplauso, como ya hemos dicho, es mejor dicho, palmada, es un fenómeno etológico que proviene de los simios, etc. Pero se instituye, la primera institución sociológica que tenemos constancia que hace uso del aplauso es el teatro griego. Clístenes, uno de los padres de la democracia radical ateniense en el siglo V a.C., después de las guerras médicas, no es, ahora que escucho esto de las guerras médicas, me acuerdo de un poema de nuestro último premio nacional de poesía, creo recordar, en el que dice algo así como las únicas guerras médicas que apruebo son las guerras medicinales, justamente, ¿no? Pues bueno, aquí nosotros justamente en un contexto actual en el que hay una guerra, además hay una terminología muy proliferante y arborescente acerca de la gente que está en la primera línea, los que están en la vanguardia y la retaguardia, el combate, la fiereza, la victoria, el no rendirse, todo este tipo de terminología absurda, como si el COVID fuera un agente operatorio, como si tuviera... La pregunta que habría que hacerse en este caso es la misma de Stalin. ¿Cuántas divisiones acorazadas tiene el coronavirus? Ninguna. No se trata precisamente de una guerra, esto que tenemos ahora a día de hoy. No hay victorias, no hay campos de batalla, no hay frentes y no hay armisticios ni nada por el estilo, ¿no? Vale, entonces, Clístenes, uno de los padres de la democracia radical ateniense después de las guerras médicas, decide suprimir el aerópago y introduce el registro del aplauso en el teatro. Estos dos actos políticos de Clístenes no están desconectados del todo. El aerópago era el tribunal tradicional ateniense y su supresión, de alguna forma, elimina la posibilidad de revisión judicial, por decirlo rápidamente, ¿no? Como he sabido, uno de los grandes frenos a la democracia radical en todo el mundo pues es la inclusión de una suerte de tribunal constitucional o de tribunal supremo que está legitimado para afirmar si determinadas leyes surgidas de la Asamblea, pongamos por caso, o del Congreso, son constitucionales o no, si están de acuerdo con las leyes no escritas o con las leyes no escritas o con el espíritu de la Constitución vigente, ¿no? Claro, la democracia radical, al fin y al cabo, entiende que no hay división, no hay diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido y que en cualquier momento la asamblea constituyente pueda revisarse a sí mismo y que el Congreso es una asamblea constituyente permanente. Esto es importante decirlo, ¿no? Entonces, Clístenes, al eliminar el aerópago, por así decirlo, estaba dando todo el poder a la asamblea, a la bule, aunque esta bule todavía fuera compuesta de manera censitaria, etcétera, y sin todos los mecanismos que van a introducir más adelante Filaltes y Pericles. Pero ya al eliminar el aerópago, por decirlo rápidamente, al privar de poder a los jueces, se le está dando el poder al público en última instancia, a ese público que pasaba en el campo del teatro a expresarse por medio del aplauso.
El teatro es un género artístico que, de alguna forma, va más allá de la épica. La épica es el canto a los héroes individuales, ¿no? Frente al culto al héroe individual, la tragedia se entiende hay muchas interpretaciones, ¿no?, del significado de la tragedia en Grecia. Una de ellas, la más convencional, es que la tragedia está intrínsecamente vinculada con la democracia, porque en la tragedia el personaje principal es el coro que está advirtiendo constantemente al héroe que ha cometido una hibris y va a ser castigado por su némesis, ¿no? Es decir, lo que muestra la tragedia es la inutilidad y la estupidez y la arrogancia de los héroes frente a la prudencia, el sentido común del coro y por tanto del común de los mortales, ¿no? Entonces, de ahí lo paradójico que se recupere el aplauso precisamente en contextos heroicos. Claro que ya el heroísmo del presente es un heroísmo no individualizado, sino prácticamente ubicuo. Es decir, son héroes los miembros del sistema sanitario por curar a los enfermos con peligro de contagiarse, pero también son héroes las reponedoras del supermercado y las cajeras del supermercado por también lo mismo, por poderse contagiar. Son héroes los señores que recogen la basura. Somos héroes nosotros mismos que estamos en nuestras casas tocándonos los cojones, jugando al League of Legends, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de repente hay un heroísmo colectivo que está vinculado, que aunque en buena medida refuta la idea clásica del héroe como alguien singular, individualizado, elegido por los dioses, sí que engarza con la idea democrática teatrocrática de todo el poder para el pueblo, un pueblo que se expresa por medio del gesto del aplauso. Se dice que el gesto del aplauso lo introduce Clístenes justamente para crear un mecanismo de aprobación colectiva que no requiera de un acercamiento individualizado a los actores. Es decir, que el aplauso es una forma de chocar la mano a distancia. Claro, a día de hoy, con todas las medidas de distanciamiento social que tienen como objetivo precisamente que no nos demos la mano o que nos la demos la mano después de dárnosla, pues es normal que, digamos, esas formas de saludo o de reconocimiento sean sustituidas por otras formas de reconocimiento de saludo a distancia, como el famoso gesto de juntar las manos oriental o el aplauso colectivo a los héroes que ya no son individualizados sino comunes, por decirlo rápidamente, ¿no? Vale. Así es como surge, digamos, el aplauso como un registro de reconocimiento social en Atenas. En Roma esto se modifica sustancialmente. En Roma la tradición del espectáculo circense consistía más bien en agitar el pañuelo. Un pañuelo que tenía el nombre de sudario. Se llamaba así el pañuelo que se agitaba, un aplauso sordo en el circo romano. Precisamente porque ese pañuelo tenía como objetivo principalmente secar el sudor de la cabeza después de estar un día a cara al sol. Fue uno de los emperadores, no obstante, sí que se utilizaba el aplauso para aclamar a determinados individuos, y fue en concreto el emperador Nerón, nos lo cuenta Suetonio, quien llegó a contratar hasta unos 5.000 aplaudidores para que fueran acompañándole, aclamándole cada discurso público que diera. Nerón, de hecho, introdujo una distinción entre dos tipos de aplauso: el imbrex, que es un aplauso hueco, puedo decir la palma flamenca, y la testa, que es el aplauso plano, ¿no? Bien, fue justamente inspirado en Nerón que un poeta francés, Jean Doga, decidió recuperar la idea de los aplaudidores a sueldo. Jean Doga es el primer claqueur de la historia de Francia, el primer claqueur, el primero que instituyó una claque. Las claques eran una serie de organizaciones reconocidas por el teatro y la ópera francesa a partir de la década de 1820 en adelante, que eran contratados por los directores de teatro para aplaudir y ir ovacionando las obras de teatro según se iba desenvolviendo la actuación. Hay 1000 anécdotas sobre los claqueurs, tanto en Francia como en Italia como en España. Y lo único que podemos aquí decir es que había muchas subdivisiones, es decir, estaban por un lado los reidores, por otro lado estaban los aplaudidores, los murmuradores, los bisbiseros, que reclamaban que hubiera un bis. Lo importante es que en el teatro, en la ópera italiana, francesa, española de aquella época, había dos tipos de dirección. Por un lado estaba la dirección de los actores o de los intérpretes sobre la escena, pero luego había una doble dirección del director de los claqueurs,
habiendo estudiado previamente la partitura o el guión de lo que se estaba representando, pues iba indicando en cada momento qué tocaba hacer por parte del público. Como es evidente, la tradición de la clac no se eliminó, sino que pasó a la televisión bajo el formato de las risas y los aplausos enlatados. Como digo, ese era un formato, el de los claqueurs, el de las clacs, tan espectacular y tan popular, que nos queda un pareado de Sinesio Delgado sobre un tal Gonzalo Maestre, que era un claquer de primer nivel en Madrid, que dice lo siguiente: no habría tantos reyes del trimestre, se entiende el trimestre teatral musical, no habría tantos reyes del trimestre si le cortaran las manos a Maestre. Bueno, en la actualidad hay un periodista que se llama Antonio Maestre, ¿no? Director jefe, caudillo, podemos decir incluso, del medio de comunicación La Marea, que sepa que no se lo estoy dirigiendo a él, lo digo porque tiene una manía de denunciatoria muy fuerte este buen señor. Entonces, como digo, esta tradición de los aplausos pagados se traspasa directamente a la televisión estadounidense con la incorporación de las risas y los aplausos enlatados. Esto se empieza a hacer a partir de los años 50, muy seriamente en el show de Hank McCune, y a partir de entonces en multitud de programas, especialmente en las series tipo Friends y demás. Claro, lo interesante de este formato, que como digo llega hasta el presente, el de los aplaudidores pagados, es que lo primero que se ha suprimido, una vez se ha proclamado la cuarentena en muchos de los países de Occidente, es justamente la presencia del público en los lugares de grabación. Yo soy bastante asiduo, aunque ya no me gusta tanto como en sus primeros años, de un programa estadounidense, neoyorquino, que se llama Last Week Tonight, con John Oliver. Pues bien, este es un programa que en la actualidad se sigue grabando, es un programa semanal, pero ya no se graba con público, entre otras cosas porque uno de los primeros locales completamente infectados de coronavirus de Nueva York fue justamente el local donde se grababa el programa de Late Night, este Late Night de la HBO. De tal forma que estamos de nuevo ante un formato trágico. Es decir, después de grabar un programa sobre el coronavirus en el que en buena medida se cachondeaban de la pandemia, esos mismos que se cachondeaban de la pandemia terminaron siendo uno de los primeros transmisores del virus. Pues bien, este programa, que se ha visto privado de su audiencia, ahora se graba en un escenario blanco, pueden ustedes ver los vídeos en YouTube, de tal forma que ha perdido toda gracia. Porque lo que hacía gracia del performance de John Oliver consistía justamente en esa recepción graciosa que hacía el público. Eran las risas del público lo que motivaba la sonrisa detrás de la pantalla en tu propia casa, ¿no? Y esto nos lleva a un tema importante, analizado por toda la Escuela de Frankfurt, saber la alienación del individuo en los espectáculos de masas, unos espectáculos de masas donde la propia masa, el espectáculo. Esto es una cosa que se ha individualizado, personalizado y customizado mucho con las redes sociales, donde cada uno es un espectáculo para el resto de sus familiares, para los 10 o 12 seguidores que tenga, empezando por sus hermanos, padres, sobrinos y demás. Y que de tal forma que hay una popularización y una democratización del estatus de famoso, o a día de hoy todo el mundo es famoso, no durante 15 minutos, sino para al menos 15 personas durante todas las 24 horas del día. Pero me gustaría subrayar esto, es decir, buena parte del espectáculo tradicional televisivo se sostiene sobre una expectación de doble nivel, es decir, uno no mira el programa de Buenafuente, pongamos por caso, con ojos limpios o a través de su propia mirada, sino contaminado por la recepción previa, por el previsionado, igual que comida precocinada, existe una televisión previsionada, por un público que aplaude, ríe, llora y por tanto ya condiciona la forma en la que es recibido este producto por parte del espectador en su casa. Bien, entonces hay una doble expectación, una expectación de segundo grado, de segundo orden, que es interesante aquí subrayar, y que nos lleva a un famoso pasaje que no podemos dejar de citar, de las leyes de Platón, las leyes de Platón 700 ED y siguientes, donde Platón justamente, como gran antidemócrata que es, se pronuncia en contra de la teatrocracia, contra la soberanía de los espectadores que aplauden, patean, ríen, lloran ante el espectáculo.
Él cuenta cómo había un estado previo a la creación del teatro ateniense, Ático, Esquilo, Sófocles, Eurípides, en el que no había una mezcla de géneros. Y lo que quiere de alguna forma Platón, con su famosa expulsión de los poetas y luego reincorporación de los mismos a través de una mitología estatal, es recuperar esa pureza de la distinción entre géneros e impidiendo la decadencia y la degradación y degeneración de la música, que a su juicio es el origen de la decadencia y la degeneración del Estado. Dice Platón lo siguiente en el famoso pasaje de la Teatrocracia, donde se pronuncia en contra del gesto del aplauso. A la manera un poco también de Sánchez Ferlosio, por decirlo rápidamente, Sánchez Ferlosio es un platónico en este punto. Dice Platón: no había entonces siringa ni gritos incultos de la masa, como ahora, ni aplausos para dar el apoyo, sino que estaba establecido que los que habían completado su educación escucharan en silencio hasta el final, mientras que los niños, sus ayos y la mayoría de la plebe tenían la admonición del bastón que imponía orden. Aquí bastón, ojo, es la famosa expresión cemistés. El cemistés era el bastón de mando que utilizaban los caudillos homéricos en la Ilíada para tomar la palabra en la asamblea de los guerreros, ¿no? Entonces, hay una serie de individuos que tienen el poder de la palabra y que tienen el derecho, el monopolio prácticamente de esa palabra, frente a una masa que debe permanecer en silencio, igual que permanecía el público ateniense, tanto político como teatral, antes de la disolución del Areópago y la introducción del aplauso por Clístenes. Sigue Platón: la multitud de los ciudadanos quería que se la gobernara en estos asuntos con ese orden y no osaba juzgar por medio del tumulto. Más tarde, cuando pasó el tiempo, los poetas, aunque naturalmente dotados para la poesía, se convirtieron en los iniciadores de la ilegalidad contra el arte. Ignorantes de la justicia y la legalidad de la musa, en éxtasis y presas del placer más de lo debido, mezclaron trenos con himnos, peanes con ditirambos e imitaron las canciones para flautas con las que eran para cítara, uniendo todo con todo, porque sin querer, por necedad musical, pretendieron falsamente que la música no tiene ningún tipo de corrección, sino que la forma más correcta de juzgar es el placer del que la goza, sea este alguien mejor o peor. Bueno, aquí no puedo dejar tampoco de pararme para comentar un poco la transformación del concepto de cultura que se ha producido con motivo del confinamiento. Es decir, antes del confinamiento hay una concepción de la cultura como algo sublime, el famoso mito de la cultura que criticó Gustavo Bueno, algo que nos eleva por encima de los animales. Sin embargo, con motivo de la cuarentena, de repente la cultura se ha convertido en un bien de primera necesidad, que de alguna forma sí tiene como la función principal del entretenimiento, de la evasión. Los músicos, los cineastas, los novelistas se han dedicado a dar gratuitamente, y los filósofos, aquí estamos haciendo esto justamente, ¿no? Se han dedicado a dar gratuitamente sus contenidos en internet, precisamente para evitar que la gente se aburriera. Y una vez que ha habido críticas a este procedimiento, y mejor dicho, completando esto, viendo que entre los planes del Estado no se encuentra un rescate de la industria del espectáculo y de la cultura, del espectáculo sí, porque las televisiones han sido rescatadas, pero de la cultura no, ha habido un intento esta última semana de crear un apagón cultural consistente en dejar al público sin 48 horas de risas, llantos, canciones, tweets, poetweets, en micro relatos en internet. Bien, la principal crítica que yo haría contra esta iniciativa, ¿no?, del apagón cultural es que no se puede privar a la gente de cultura. Es decir, aun cuando la gente no tuviera en casa libros para leer y por tanto no se pudiera cumplir la famosa sentencia de Manuel Azaña, transformada de esta forma, si en España todos los ciudadanos secundaran el apagón cultural, entonces se crearía un silencio nacional que nos daría tiempo para estudiar a los clásicos. Aun pensando que la gente no tuviera los clásicos en casa y que por tanto se vería y que el Estado incluso, o mejor dicho, las organizaciones que crean el apagón cultural consiguieran un apagón cultural completo y total, no se puede apagar a la gente de cultura porque la gente está prendida. La gente lleva dentro de sí el fuego de la cultura y ya se encontrarían formas de entretenimiento, de creación de narraciones. Es más, a día de hoy la gente es cultura los unos para los otros mediante la transmisión de relatos, de narraciones, de anécdotas a través de WhatsApp o de Facebook o de Twitter. Es decir, que el mayor espectáculo a día de hoy no es ni la televisión, ni la radio, ni el periodismo, por supuesto, ni la filosofía, sino el puro contar lo que sucede, el pasar de las cosas que pasan. Bien, seguimos.
Al hacer composiciones de este jaez y proclamar al mismo tiempo teorías por el estilo, instauraron en la plebe la ilegalidad respecto a la música y la osadía de creerse capaces de juzgar, de donde los teatros de silenciosos se volvieron clamorosos, como si conocieran lo bello y lo que no lo es en las artes, y una teatrocracia malvada suplantó en la música a la aristocracia. En efecto, si hubiera surgido una democracia de hombres y libres solo en la música, lo sucedido no habría sido en absoluto terrible, pero entre nosotros, el que todos se creyeran expertos en todo y la ilegalidad comenzaron en realidad a partir de la música, y siguió la libertad, pues perdieron el temor como si supieran, y la carencia del temor engendró la desvergüenza, pues el no temer por osadía la opinión del mejor es prácticamente la desvergüenza malvada, producida por una cierta libertad demasiado osada. Pues este es el juicio, ¿no?, de el divino Platón contra la teatrocracia, que de alguna forma es una crítica a la democracia, y por tanto también contra los procedimientos de aplauso, que también pueden ser calificados de hipócritas, cínicos, etc. Pero una vez dicho esto, una vez estableciendo los rudimentos de una aplausología general, y una vez revisada con la historia del aplauso desde Clístenes hasta John Oliver y su Last Week Tonight, quisiera decir unas últimas frases acerca de la teoría del aplauso y la importancia que tiene para la filosofía. Habrá alguien que piense que esto que acabo de hacer ahora mismo pues no es filosófico, porque nos ha invocado, ¿no?, grandes términos filosóficos como son los de verdad, unidad, belleza, bondad, etc. Pero hay un término que se utiliza mucho en filosofía contemporánea y que se ha convertido casi en un sustituto del término verdad, a saber, el término plausibilidad, o verosimilitud, que tiene una proximidad etimológica muy interesante con aplauso. Es más, plausibilidad es la sustantivación del verbo aplaudir que realiza en el siglo de oro Baltasar Gracián. Baltasar Gracián, uno de nuestros clásicos del barroco, del siglo XVII, en el Oráculo Manual, pero también en el Héroe, populariza un concepto de plausibilidad que está a caballo entre lo plausible como aquello que es aplaudido y lo plausible como aquello que es verosímil. Es decir, Gracián, por así decirlo rápidamente, es el autor clave al que hay que regresar si uno quiere hacer una teoría general del aplauso que además tenga una carga de filosófica potente para hablar de lo verdadero, de lo verosímil en el presente. Bien, así Gracián, por ejemplo, en el Héroe dice lo siguiente, recogiendo este concepto tradicional de lo plausible como aquello que es aplaudido, que es digno de ser aplaudido. Dice: ser pues eminente en hidalgo asunto, expuesto al universal teatro, eso es conseguir augusta plausibilidad. Aquí se ve pues cómo emerge un concepto típicamente barroco del mundo como un teatro. Esto está en Calderón de la Barca y está en muchos dramaturgos de la época, donde uno, precisamente para ser hidalgo, para ser honorable, tiene que ser plausible, tiene que ser augusto y tiene que ser plausible. Es decir, ¿en qué consiste la dignidad humana? En el hecho de que determinadas conductas sean elogiables, puedan estar sometidas al aplauso colectivo. Esta es una teoría del bien y el mal, por cierto, que luego va a recuperar David Hume, ¿no? Cuando David Hume diga que el bien y el mal, pues al fin y al cabo son un subproducto de nuestras formas de encomio o de vituperio. Pues bien, junto con esta concepción tradicional de la plausibilidad, lo plausible como aquello que es digno de ser aplaudido, Baltasar Gracián ya introduce en el Oráculo Manual un concepto de plausibilidad lógico, formal, si se quiere, próximo a la plausibilidad contemporánea. Y así dice cosas como lo siguiente: lo paradójico es un cierto engaño plausible a los principios. Es decir, es muy buena definición de lo paradójico. Claro, aquí se podría decir que se podría criticar a Baltasar Gracián que está antropomorfizando los principios, como si los principios fueran unos agentes humanos o humanoides que pueden ser engañados por lo plausible. Lo plausible es la forma en la que lo falso engaña a un agente operatorio dado, podemos decir, ¿no? Bueno, esto que he dicho, pues ya con esto ya creo que al buen orador pocas palabras bastan, ¿no? Buen orador, para el buen oyente pocas palabras bastan. Entonces yo creo que con lo que he dicho no quiero alargarme mucho más. Creo que queda bastante claro que el aplauso es un fenómeno muy interesante para comprender el presente, pero que además tiene una carga de profundidad filosófica. He tenido una historia que no ha sido muy bien estudiada. Aquí he dado un poco unas ciertas pinceladas sobre de lo que se sabe. Simplemente animaría a los oyentes que profundizaran en estas cuestiones si quisieran, o que también pues ofrecieran si en caso de haberse informado más sobre este tema, pues más bibliografía, documentación, etcétera. Mando un saludo a los amigos del Círculo de las Artes y también a sus trabajadores y les deseo un buen día. Hasta la próxima.